Bienvenidos. Hoy veremos lo que es nuestro Swifty Test. Para comenzar, veremos qué es la inteligencia, la cual, según la RAE, es la habilidad, destreza y experiencia que conlleva la capacidad de entender, comprender y resolver problemas. Esta nos permite pensar de forma creativa, resolver problemas novedosos y aprender con rapidez. Bajo lo que es el Swifty Test está la teoría psicométrica de la inteligencia de Cattell, que nos plantea dos factores que en su conjunto dan un coeficiente intelectual, los cuales son la inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada. Esta primera, la fluida, conlleva la capacidad de adaptarse y afrontar situaciones nuevas de forma flexible, puesto que se configura de todas aquellas habilidades que son independientes a la cultura o sociedad en que se crezca. Entre estas está la inducción, deducción y la aptitud de la memoria operativa o incluso la rapidez intelectual. Es decir, se conforma de todas nuestras aptitudes primarias que se encuentran ligadas a nuestra genética. Ahora bien, la cristalizada va muy de la mano de los aprendizajes que tenga la persona, debido a que conlleva todo lo que la cultura puede enseñarnos, como lo son la comprensión verbal, la valoración de la experiencia, la orientación espacial o los conocimientos matemáticos. Y por ende, esta, a diferencia de la fluida, no tiene ninguna relación con nuestra genética. Lo anterior como base es que nuestro Swifty Test está diseñado para ser aplicados a infantes entre primero y segundo básico. Este tiene una composición de 3 ítems, en los cuales hay 2 actividades por cada uno. El primero corresponde a la comprensión verbal, la cual está basada en la inteligencia cristalizada de Cattell, donde la primera actividad es un dictado y la segunda un ligamiento de palabras. En el segundo ítem se encuentra el factor visoespacial, en donde bajo también los planteamientos de la inteligencia fluida de Cattell, en la primera actividad se solicita reproducir imágenes y en la segunda encontrar la diferencia. Por último, y también bajo la inteligencia fluida de Cattell, se ve el ítem de razonamiento fluido, que en su primera actividad ve la capacidad de completar figuras y en la segunda el análisis abstracto. Ahora bien, su evaluación está bajo 2 niveles de inteligencia, ya que de esta forma podemos ver cómo está cada uno, donde el ítem de comprensión verbal nos permite ver la inteligencia cristalizada y el razonamiento fluido y el visoespacial la inteligencia fluida. En ambos se ven 3 categorías donde puede quedar el sujeto con su puntaje total, los cuales son bajo el promedio, en el promedio y sobre el promedio. A continuación veremos el detalle de nuestro test. Bueno, ahora pasando a las instrucciones generales del test, podemos decir en primer lugar que esta abarca un total de 3 ítems, con la suma de 6 tareas, 2 por cada ítem, para la evaluación de la inteligencia fluida y cristalizada, indicando habilidades de utilización correcta de letras, junto a la buena ortografía, la capacidad de selección, referente a la cantidad de respuestas correctas y logrado o no logrado, todo esto dirigido a infantes de primero y segundo básico. Además, el sistema de aplicación es de carácter individual y en formato de papel y lápiz, abarcando ítems tanto verbales como no verbales, con una duración total aproximada de 90 minutos. En base a las indicaciones previas para realizar el test, estas constan de consignas, donde en primer lugar, con respecto al evaluador, este deberá tener en consideración que para explicar las instrucciones debe hacerlo de manera pausada, sencilla y 3 veces como máximo de ser necesario para que quede en claridad todo el procedimiento. Además, se debe asegurar que el infante al que se le realizará el Swift Test cuente con una mesa y silla cómoda junto a una buena iluminación. Ahora, con respecto al sujeto o al evaluado, es importante dejar en claridad a cada infante que deberá prestar mucha atención a las indicaciones que se les dirán, guardando silencio y sin interrumpir al evaluador, además de que debe permanecer sentado hasta terminar cada tarea. Ítems y factores que se evalúan. El primer factor es el de comprensión verbal. Este factor es una medida de la inteligencia cristalizada, la cual evalúa la capacidad de razonamiento verbal, de formación y relación de conceptos, precisión de la definición de vocablos y la expresión verbal. Consta de 2 pruebas. La primera es la prueba de dictado. Esta prueba requiere que se escriba las palabras que el examinador dictará con pausas entre cada una para poder obtener una mayor comprensión de parte del niño evaluado, buscando reflejar el nivel de comprensión verbal, la capacidad de escritura y conocimiento y la aplicación de las normas ortográficas. Se evalúa bajo la variable del uso correcto de ortografía, puntuación y uso correcto de letras. La segunda prueba es la prueba de vocabulario. Esta prueba requiere que se nombre y se escriba un objeto que se presenta visualmente, buscando reflejar la capacidad de aprendizaje, capacidad de escritura, la formación de conceptos verbales, la riqueza verbal y la semántica del ambiente en el que se desenvuelve el niño evaluado. Se evaluará también bajo la variable de los términos correcto e incorrecto. El segundo factor es el factor visoespacial. Este factor es una medida de la inteligencia fluida que evalúa la capacidad para distinguir, diferenciar y evaluar detalles visuales, para comprender relaciones espaciales y para construir diseños geométricos a partir de un modelo. También consta de 2 pruebas. La primera prueba es la prueba de reproducción de figura.
Esta prueba requiere que el niño reproduzca la imagen que se le presenta, pueden ser símbolos, imágenes o palabras, mediante la elaboración de un dibujo, buscando reflejar la capacidad de análisis y síntesis de estímulos visuales, la reproducción de dibujos, integración de información visual y organización visoespacial. Se evaluará bajo la variable de logrado y no logrado. La segunda prueba es la de diferencia de imágenes. Esta prueba requiere que el niño logre encontrar las 5 diferencias existentes entre dos imágenes muy similares, logrando identificarlas y marcarlas con un círculo, buscando reflejar la capacidad de análisis y síntesis de estímulos visuales, razonamiento por analogías visuales, integración de información visual y establecer relaciones y diferenciaciones entre partes. Se evaluará bajo la variable de la cantidad de respuestas correctas. Por último, tenemos el factor de razonamiento fluido. Es una medida de la inteligencia fluida que evalúa la capacidad para establecer relaciones entre estímulos u objetos visuales y usar el razonamiento para identificar y aplicar reglas. Consta de 2 pruebas. La primera prueba es la de figuras incompletas. Esta prueba consiste en que el niño evaluado debe elegir el dibujo que complete la figura incompleta que se le presenta, buscando reflejar el razonamiento abstracto, la capacidad para procesar información visual y la organización perceptiva. Se evaluará bajo la variable de correcto e incorrecto. La segunda prueba es la de análisis abstracto. Esta prueba requiere que el niño logre identificar la dimensión de los objetos, cuál pesa más y cuál es el de mayor o menor tamaño entre las dos opciones que se le presenten en cada caso, buscando reflejar la capacidad para comparar, establecer analogías y razonamiento cuantitativo. Se evaluará bajo la variable de correcto e incorrecto. Interpretación de resultados. Inteligencia fluida. Puntuaciones bajas de 0 a 10 puntos. El niño no es capaz de reproducir correctamente la figura presentada debido a que no puede diferenciar formas y objetos, incluso desde distintos ángulos. No presenta la capacidad de administrar la idea del espacio ni elaborar formas de representación. No cuenta con una precisión visual adecuada, puesto que no logra crear imágenes mentales de los objetos ni mucho menos reproducirlos. Tendría dificultades significativas para realizar tareas sobre imaginar algún objeto o para diseñar construcciones. En relación a la prueba de diferencias de imagen, el niño podría presentar una baja capacidad de dirigir y mantener la atención, ya que no logra diferenciar figuras similares, no distingue espacio, color, forma ni posición. Para las pruebas de racionamiento fluido, el niño se ve dificultado para poder completar eficazmente las figuras presentadas, debido a que su enfoque de atención visual no es preciso ni controlado, provocando que el niño no pueda identificar patrones o diferencias visuales, ni poder categorizar objetivos. El niño contaría con una deficiente capacidad de enfocarse en estímulos más abstractos, como palabras o conceptos presentados de manera verbal. Puntuaciones medias de 11 a 25 puntos. El niño es capaz de reproducir de manera adecuada las figuras que le son presentadas, ya que puede diferenciar formas y objetos incluso desde distintos ángulos. Puede administrar ideas del espacio y elaborar formas de representación mental. Su precisión visual es adecuada, ya que logra recrear las figuras en su mente y reproducirlas cumpliendo con la tarea, distinguiendo características como color, forma, espacio y posición. La fijación de la atención visual del niño es adecuada para que pueda identificar los patrones y diferencias visuales presentadas en la evaluación. Sin embargo, tendría dificultades para poder realizar categorizaciones de elementos visuales similares más abstractas, como por ejemplo clasificar comida según su información nutricional. Puntuaciones altas de 26 a 32 puntos. El niño posee una capacidad para identificar diferencias entre figuras similares de una manera excepcional sin presentar dificultades. Su fijación atencional es muy precisa, pues que pueden completar las figuras presentadas con mucha facilidad. Además, estos niños podrían desempeñarse muy bien en juegos en los que se requiera un nivel específico de atención para recurrir a patrones visuales. En juegos que se requiera la clasificación de objetos de acuerdo con sus características visuales similares, y posteriormente podría realizar de manera eficaz tareas más complejas como clasificar la comida según su forma, color o valor nutricional. Ahora pasaremos a interpretar los resultados de inteligencia cristalizada. Para las puntuaciones bajo el promedio, consideramos que estas iban a ir desde los 0 a los 4 puntos. Y también determinamos que los niños que se encuentran bajo el promedio mantienen una comprensión verbal considerablemente baja.
Por ejemplo, en la evaluación de vocabulario, el niño no presenta un buen conocimiento de palabras propias de su idioma, afectando negativamente la capacidad de procesamiento semántico, donde el niño no proveería de información de significado que le permita interpretar los discursos, y esto también afectaría negativamente la capacidad de comprensión de textos. Por otro lado, y en relación a los dictados, se puede identificar que el niño no presenta una buena correspondencia biunívoca entre las formas orales y escritas. Esto quiere decir que el niño no puede transformar la palabra escuchada en su correspondiente forma escrita. También podemos deducir que tendrá grandes dificultades en ubicar las palabras en su repertorio léxico, ya que éste no contendrá una cantidad adecuada de palabras que le permita el reconocimiento de las palabras escuchadas. En las puntuaciones dentro del promedio, identificaremos que el niño tiene un buen conocimiento de palabras propias de su país, una apropiada interpretación de los discursos y una apropiada comprensión de los textos. Deducimos que posiblemente se le dificulte la comprensión y la construcción de oraciones que sean estructuralmente más complejas. Sin embargo, el niño logra una adecuada capacidad de transformar las palabras escuchadas en sus formas escritas, ya que puede ubicar correctamente las palabras dentro de su repertorio léxico. Finalmente, para las puntuaciones que están sobre el promedio o las puntuaciones altas, determinamos que iban a ir desde los 11 a los 16 puntos. Los niños que se encuentren entre estas puntuaciones presentarían un dominio del conocimiento de las palabras propias de su país, en las que él fácilmente reconoce su valor semántico según los diversos contextos lingüísticos. También contarían con un repertorio léxico extenso, el cual le permitiría interpretar los discursos y textos, tanto cotidianos como académicos, sin ningún tipo de dificultades. Podríamos deducir que el desarrollo avanzado del vocabulario de estos niños les permitiría tener una tendencia a construir oraciones que sean estructuralmente más complejas. Ahora, en relación a los dictados, los niños demuestran un desempeño fuera del promedio o excepcional en cuanto a transformar palabras escuchadas a sus formas escritas, debido a que logran reconocer fácilmente las palabras mencionadas. Con lo referido al proceso de pilotaje, tras la realización del test a 5 infantes, tuvimos que corregir algunas instrucciones por el lenguaje utilizado, ya que las palabras no eran de comprensión fácil para los menores, ya que preguntaban qué debían hacer en determinadas ocasiones. Por ende, hubo que reestructurarlas, como la frase replica el dibujo por copia el dibujo. Además, notamos la gran importancia de recargar las consignas a los infantes antes de dar inicio a la evaluación, para que así el menor comprenda con facilidad qué debe hacer. Sumado a esto, hubo que quitar actividades, puesto que se hacía muy extenso y agotador para los infantes, afectando en su rendimiento por la baja en la persistencia atencional y el desgaste de las operaciones cognitivas que conllevaba el test. Conclusión. Tras la construcción del Swift Test, finalmente podemos decir que es un instrumento de gran utilidad para infantes, ya que mide variables necesarias en su desarrollo cognitivo. Por ende, si este fuera aplicado en el ámbito escolar, se mejoraría su rendimiento, debido a que se verían sus falencias y estas podrían ser potenciadas. Sumado a lo anterior, y tras el pilotaje, vemos la gran importancia del uso de un buen lenguaje verbal por parte del evaluador, puesto que si no es claro y coherente, el resultado del infante se verá alterado, debido a que si no llega a comprender de manera clara las instrucciones, sus respuestas serán erradas. Junto con esto, en base al pilotaje podemos ver lo beneficioso que es evaluar por nivelación la inteligencia fluida y la cristalizada, ya que al no centrarse en dar un CI, da un detalle más específico del infante, permitiendo ver más allá de los rasgos generales. Junto a esto, consideramos que la disposición y dedicación del evaluador es vital para el desarrollo del test, debido a que si éste demuestra interés, el menor se sentirá con mayores capacidades y seguridad a la hora de enfrentarse a las actividades. Sin embargo, nos gustaría aclarar que la misión de este test no es catalogar a los infantes. Al contrario, nuestro objetivo es aportar al desarrollo de estos, ya que consideramos que si tienen un manejo específico de las complejidades del menor, se puede trabajar con estas y mejorar su rendimiento académico.
Ahora bien, y en función de nuestro desarrollo como futuras psicólogas, vemos la relevancia que tiene este trabajo, ya que pudimos dar cuenta de lo nutritivo que es en nuestra formación, debido a que vimos desde otro punto lo que es un test psicométrico, donde además nos permitió un mejor entendimiento de la inteligencia de Cattell, que el día de mañana nos puede ser de gran utilidad según el camino que tomemos. Muchas gracias.